Entonces, como les decía, vamos a ver el capítulo 14, ya para asignarles la última tarea. Y la última actividad virtual, ¿verdad? El último examen corto es sobre el capítulo 10 y 11, ¿cierto? Y no pude rescatar el video de la clase 11, pero insisto, ahí en YouTube encontrarán en mi mismo canal están las clases que di el semestre pasado. Ahí está la clase del capítulo 11. Entonces, si ocupan retomar algo de esa clase, es básicamente lo mismo que vimos aquí. Pero bueno. ¿Sí? Entonces, voy a empezar a ir acá. Muy bien. Entonces, veamos cómo nos va hoy. Lo que tenemos para hoy sería el capítulo 14. Ese capítulo trata sobre el sonido. El sonido es una onda. Entonces, solo vamos a ver las primeras tres secciones del libro. Eh, entonces, los cálculos que se van a hacer son poquitos. Pero bueno, tenemos lo siguiente. El sonido es una onda. Primero entendamos qué rayos es el sonido. Para entender el sonido hay que entender que es una onda. O sea, siempre que uno habla de onda, tiene que haber una vibración detrás. Siempre que uno habla de una vibración, está hablando de algo que va y viene, va y viene, ¿verdad? Hay algo que oscila, algo que vibra, algo que hace un movimiento armónico simple, ¿verdad? Como un resorte o algo por el estilo, ¿no? Entonces, para que haya sonido necesito un medio, un material en el cual el sonido se propaga. Ustedes pueden escucharme a mí porque a la hora de hablar yo muevo el aire, ¿verdad? El aire pasa por mis cuerdas vocales, ahí vibra, ¿verdad? Y entonces esa vibración del aire se propaga en todo el aire de la habitación y llega al micrófono. El micrófono es un dispositivo que puede vibrar y captura esa vibración y la transmite en forma electrónica, ¿verdad? Entonces hace la vibración del aire, la pasa, la traduce, por así decirlo, a una vibración de voltaje, que es lo que mide la computadora al final de cuentas. Y ustedes escuchan porque su parlantito en su computadora o sus audífonos tienen una membrana además que vibra cuando le llega la información electrónica, hace que esa membrana vibre de manera tal que esa vibración mueve el aire y esa vibración del aire llega a su oído. ¿Okay? Entonces básicamente el sonido que escuchamos, normalmente lo escuchamos porque hay atmósfera. Si no hubiera aire, no escucharíamos sonido. ¿Okay? Ahora, debajo del agua también escuchamos sonido. Distorsionado, suena raro, pero suena. Eh, no estamos acostumbrados y nuestro cerebro no está diseñado para procesar la forma en cómo llega el sonido, porque es distinto, porque la velocidad a la que viaja es distinta. ¿Okay? Pero entonces veamos qué es lo que viaja, qué es el sonido en sí. ¿Okay? Entonces aquí voy a tratar de hacer una serie de imágenes. Espero que lo puedan ver. Em, ¿Qué voy a tener? Entonces, voy a tener para el sonido para poder imaginar el sonido necesito primero imaginar las moléculas del aire. Están por ahí. ¿Okay? Esas moléculas las voy a meter en un tubo. ¿Okay? Y en este tubo, entonces, voy a poner aquí un pistón. ¿Verdad? Simplemente un pedazo aquí de algún material que tapa todo el tubo. ¿Verdad? Está sellado ahí herméticamente, el aire no puede pasar por los lados. Y entonces yo puedo empujar y jalar el pistón. ¿Okay? Entonces, cuando yo empiezo a empujar el pistón, ¿okay? Conforme yo lo empujo, las moléculas de aire que estaban por aquí empiezan a juntarse. ¿Verdad?
Luego, yo voy a jalar el tubo hacia atrás. Pero, no. Yo jalo el tubo hacia atrás, el pistón hacia atrás. Y entonces las moléculas quedaron juntas. Alguna que otra se va a devolver, pero las que estaban aquí juntas quedan ahí juntas. Al jalar el tubo hacia atrás, esto casi no se ve. Entonces, al jalar el tubo hacia atrás, le doy espacio para que las moléculas se vuelvan a mover hacia atrás. Entonces, si dibujo aquí, una vez más, el pistón aquí al puro borde, veo que las moléculas empezaron a juntarse, a devolverse. Ahí hay unas cuantas. Este grupo de moléculas que terminan juntas se empieza como a transmitir. Y entonces, vemos que aquí se va formando como un movimiento transversal, donde aquí hay muchas moléculas juntas, aquí hay muchas moléculas juntas, aquí hay muchas moléculas juntas, pero un poquito estas moléculas empiezan, a devolverse. Si después yo vuelvo a empujar el pistón, entonces vuelvo a juntar, jalo el pistón, se vuelven a separar, y así se van juntando y separando, y al final entonces voy a terminar que el aire dentro del tubo, voy a encontrar lugares donde hay muchas moléculas juntas, o lugares con poquitas moléculas, luego lugares con muchas moléculas juntas, luego lugares con poquitas moléculas, y así sucesivamente. Tengo aquí máximos de muchas moléculas juntas, tengo aquí mínimos de poquitas moléculas. Máximos, mínimos, máximos, mínimos. Y al final de cuentas las moléculas lo que hacen es ir y venir en el mismo, cerca de su posición, ¿verdad? Entonces, cuando se juntan, hacen un máximo, cuando se separan, hacen un mínimo, se juntan, se separan. Y eso es el sonido. Entonces, cuando usted hace vibrar el aire, cuando uno habla y hace vibrar el aire, lo que está haciendo es generando este hecho de que las moléculas se junten o que las moléculas se separan. Se juntan, se separan, se juntan, se separan. Y así sucesivamente una y otra vez. ¿Ok? Entonces, yo esto lo puedo ver como muchas moléculas juntas o puedo verlo como que aquí hay una presión más grande que la presión que está aquí. La presión aquí es más pequeña. Luego aquí hay una presión grande. Luego una presión pequeña. Y entonces, lo puedo entonces analizar como moléculas que se juntan y se separan, o lo puedo analizar como variaciones de la presión. La presión aumenta, la presión disminuye, la presión aumenta, la presión disminuye. Eso es el sonido. Esto pasa con el aire y pasa con todo. También puede pasar en un sólido, ¿verdad? Cuando usted, por ejemplo, tiene una varilla, usted agarra la varilla y la golpea contra... Es más, se los voy a enseñar. Esto que está aquí, esto es un diapasón. ¿Okay? Es un sólido. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Yo lo que voy a hacer es golpearlo y él vibra. No sé si con la cámara se logra ver la vibración que él tiene. No creo, pero bueno, ojalá sí. ¿Ven ahí donde está vibrando? Esa vibración se transmite a lo largo de todo el sólido. ¿Okay? Y si, no sé si logran escuchar el sonido aquí me dice que esto es un Do con una frecuencia de 256 Hz. Tal vez no lo escucha muy bien por el micrófono, espero que sí. Si yo lo pongo, por ejemplo, en una superficie de madera, se va a escuchar mejor, en teoría. No sé si lo escuchan mejor. Si lo pongo acá, me servirá más. Sí se escucha, profe. Sí se escucha, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué estoy haciendo con el diapasón? Cada vez que yo lo golpeo, las vibraciones del diapasón hacen vibrar el aire, ¿verdad? Y entonces esas vibraciones de aire son justamente esto, máximos y mínimos, máximos y mínimos. El metal en sí funciona como el diapasón, ese es el diapasón, como el pistón
que va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. Eso es lo que hace el metal, ir y venir, ir y venir, ir y venir, empuja y jala el aire, y eso se propaga. ¿Okay? ¿Por qué lo escuchamos? Bueno, lo escuchamos porque nuestro oído, aquí, me disculpo, que eso va a verse feo. Si ese es el oído de una persona, aquí viene el conducto externo, luego viene el tímpano. Entonces, así como el micrófono, aquí este es el oído, aquí viene el conducto interno, este es el tímpano. Así como el micrófono tiene una membrana, una telita que vibra, y al vibrar ¿verdad? Cuando el sonido llega, mueve la telita, esa telita lo que hace es convertir esa vibración en variaciones del voltaje en la computadora. Y así es como la computadora se da cuenta que hay sonido por esas variaciones. ¿Qué pasa con el oído? El tímpano está pegado a tres huesecillos. El libro tiene una imagen muy bonita que dibuja esto. Yo voy a intentar hacer algo parecido. No creo que quede tan bonito. Aquí hay un conjunto de tres huesecillos. La gente de odonto lo verá cuando llega Nato. Por aquí hay otro huesecillo y aquí hay otro huesecillo. Entonces es el martillo, ¿cómo es? Martillo, yunque y estribo. Así se llama, martillo, yunque y estribo. Esos tres huesecillos están unidos al oído interno, toda la sección del oído interno. Aquí hay un aparato, voy a tratar de dibujarlo. Es una cosa como así. Y aquí termina como en un caracol. ¿Okay? Entonces, esta parte interna que parece como un caracol tiene aquí como unos tubitos, tiene aquí un líquido, en ese líquido tiene como cristales y tiene pelitos, y ahí hay como un caracol, y entonces los cristales y los pelitos se mueven. ¿Por qué se mueven? Porque el tímpano vibra. Al vibrar el tímpano se mueve el martillo que golpea el yunque y a su vez entonces eso que hace ir y venir al estribo. El estribo entonces empuja y jala esta parte aquí que parece como un caracol que se llama la cóclea. ¿Ok? Bueno, la cóclea creo que es la última parte. ¿Sí? Pero no. Perdón, no, ahí está súper chineado. Y bueno, al vibrar esta parte acá, entonces se junta y se separa el líquido que hay ahí, que tiene como unas piedrecillas, que tiene pelos, y entonces las piedras al moverse con el líquido mueven los pelos y todo eso se traduce. No, pero no lo voy a chinear, estoy dando clases después. Todo eso se traduce en el impulso que se va por el nervio al cerebro, ¿verdad? Y entonces después el cerebro interpreta lo que llegó como sonido, ¿ok? Y por eso es que podemos escuchar. Aquí también hay otras cosas que sirven al equilibrio y otras cosas ahí que no me interesa ahorita. ¿Ok? Y eso es básicamente la naturaleza del sonido. Entonces, ¿en el espacio hay sonido? No. ¿Por qué no? Porque no hay algo que vibre, ¿verdad? Yo necesito que haya un sólido vibrando, un líquido vibrando, un gas vibrando, un material que vibre. En el espacio, la densidad de lo que hay ahí, ¿verdad? De lo que puede haber en todo eso, ¿verdad? Fuera de la atmósfera, entre la atmósfera y la siguiente atmósfera de cualquier otro planeta, está muy diluido, ¿no? Si hay una cosita ahí que va y viene y va y viene, no tiene nada alrededor suyo que pueda empujar, entonces no suena. Aún así, los asteroides y los meteoritos sí tienen como una pequeña atmósfera alrededor, tienen gases alrededor de ellos, entonces si usted logra poner un micrófono en un asteroide o un meteorito, usted va a escuchar un sonido, porque al moverse vibra, ¿verdad? Y entonces esa vibración usted la puede escuchar cerca del asteroide o del meteorito. Pero en el espacio exterior, no hay que pueda vibrar, entonces no hay forma de propagar eso. Vean que lo que es el sonido es la propagación de este movimiento de ir y venir, de la oscilación. ¿Okay? Pero entonces, aquí vamos a necesitar varias cosas importantes.
Por un lado, tengo dos velocidades, para ver si para ustedes es importante ir tanto en detalle. No vayamos tanto en detalle. Pero, ¿no? Pero sí me interesan varias cosas. Hay varias propiedades que pueden determinar cuál sonido es cuál, ¿verdad? Porque todos sabemos que hay diferentes sonidos. Por algo hay música, ¿no? Entonces, ¿cómo sé qué es un do y qué es un re y qué es un fa y un la y todo eso que hacen en música? Bueno, tiene que ver con la distancia que hay entre un máximo de presión y el siguiente máximo de presión. ¿Sí? Yo voy a borrar todo esto. Entonces, la distancia entre un máximo y el siguiente máximo es lo que vamos a llamar la longitud de onda. ¿Okay? Y lo voy a calcular como lambda. ¿Okay? Entonces esa distancia es longitud de onda y uso la letra lambda. ¿Okay? ¿Esto qué unidades tiene? Bueno, esto va a estar en unidades de metros. ¿Por qué? Porque es una longitud, ¿verdad? Es qué tanta distancia hay entre uno y otro. Ahora, yo les dije con el diapasón que eso estaba en 256 Hz. ¿Qué es eso? Bueno, es que quiere decir que también aparte de una longitud de onda hay una frecuencia, ¿verdad? Y entonces yo puedo, hay que encontrar la frecuencia. Si yo me quedo aquí en este punto y pregunto, ok, voy a borrar el oído. Ahora, si yo me quedo en ese punto y pregunto, ¿cuántos máximos de presión pasan en un segundo? ¿Verdad? Entonces, la cantidad de máximos que pasan en un segundo, esto va a ser la frecuencia. La frecuencia, que entonces lo voy a dar en unidades de Hertz. Que ya se lo hemos comentado. Hertz es 1 entre segundos, ¿verdad? Entonces, la cantidad de máximos que pasan en un segundo. Entonces, este diapasón tiene una frecuencia de 256. Eso quiere decir que genera 256 máximos de presión cada segundo. ¿Okay? Y estas dos se relacionan entre sí. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo venir aquí y preguntar, bueno, ok, aquí tengo el máximo y yo veo que el máximo se desplaza, entonces yo puedo ver como el máximo se mueve con cierta velocidad. Entonces yo puedo preguntar la velocidad de onda. Sería básicamente es cuánta distancia recorre la distancia que el máximo se mueve en un tiempo dado. Voy a poner aquí en un segundo. Esa va a ser la velocidad de la onda. Yo lo que quiero ver el máximo que tanto se mueve. A mí no me interesa cuál es la velocidad con la que una de las partículas va y viene, ¿verdad? Cada una de las partículas va y viene con cierta velocidad. No me interesa eso. Lo que me interesa es saber si yo aquí genero un máximo, cuánto tiempo después lo voy a ver en esta otra posición, ¿verdad? Entonces, la forma más sencilla de calcular la velocidad que tiene una onda va a ser agarrar la longitud de onda y multiplicarlo por la frecuencia, ¿verdad? Porque si veo las unidades, esto tiene metros y la frecuencia tiene 1 entre segundos, ¿no? O sea, metros sobre segundos. Aquí nos acordamos que Hertz es lo mismo que 1 sobre segundos.
¿Ok? Entonces, estas son las propiedades de la onda. La onda tiene cierta velocidad de onda, la onda tiene una longitud de onda, la onda tiene una frecuencia. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Se ha entendido de qué estamos hablando? ¿Y qué he puesto en la pizarra? Profe, nada más abajo del lambda, que en la fórmula de que es velocidad, lambda, frecuencia, abajo del lambda, ¿qué es lo que dice? Eso sí. ¿Metros? Unidad Ah, es metro. de segundos. Eso me Ah, da ok, ok, metros sobre segundos. ok, está bien. Gracias. Segundos. Em, ok. Ahora, hay una ventaja del sonido y las ondas en general, y es que la velocidad es constante en un medio. O sea, ¿por qué yo puedo generar cosas como esto, como el diapasón? Porque yo sé que a lo largo de todo este metal, que probablemente sea aluminio, a lo largo del aluminio el sonido siempre tiene la misma velocidad. A lo largo del cobre siempre tiene la misma velocidad. En el agua a veces tiene la misma velocidad. En el agua es problemático. Los fluidos son problemáticos porque la densidad depende, la velocidad depende de varias cosas. Pero mientras todos esos parámetros se mantengan, la densidad, la temperatura, la presión, todo eso se mantenga constante, entonces la velocidad de la misma. Tanto así que nosotros vamos a decir, claro, la velocidad del sonido en el aire, ¿verdad? Yo puedo simplemente decir la velocidad del sonido en el aire es 343, perdón. Déjenme revisar bien ese dato para no mentirles. A ver, comprobarlo en un segundo nada más. Sí, 343 metros por segundo. Okay. Y siempre esa va a ser la velocidad del sonido en el aire. Siempre, más o menos. Entonces esa sería la velocidad del sonido en el aire. Pero aquí hay que tener cuidado con una cosa. ¿Por qué? Porque, a ver si nos acordamos de termodinámica. El sonido se propaga porque las moléculas se mueven. ¿Okay? El movimiento de las moléculas se asocia a la energía cinética de las moléculas. Y según la termodinámica, ¿qué fue lo que vimos? ¿Con qué se asocia el movimiento de las moléculas? Acordándonos de lo que vimos en termodinámica. Capítulo 11, me parece. No. Capítulo 10. Igual, lo que entra para el quiz de mañana. El movimiento de las moléculas según gas se asocia con... ¿Qué de todo lo que vimos en termodinámica se asocia con el movimiento de las moléculas de un gas? Aquí lo escribieron en el chat, a ver. Alguien puso algo en el chat. Qué lindo perro. Gracias. Pero no. ¿Cuál de las variables de la termodinámica se asociaba con el movimiento de las moléculas? Que era una de las teorías estas que hizo que varios físicos se volvieran locos y se suicidaran. ¿No se acuerdan? Entonces, ¿cuál de las variables de la termodinámica
se asocia con el movimiento de las moléculas. Aunque se empiecen a batear, decir nombres de termodinámica. ¿Cuáles eran las variables de la termodinámica? Profe, la presión y la densidad. Presión, densidad, ¿qué más? El número de moles. Los moles, ajá, ¿qué más usábamos en termodinámica? Aquí estoy tratando como un gas, ¿qué más? ¿Cuáles eran las variables del gas? Ya dijimos presión, número de moles, por ahí dijeron densidad, ¿sí? También. ¿Cuál, perdón? ¿No? No le entiendo, disculpe. La temperatura. La temperatura, ok. Para un gas me falta una de las tres variables, ya tengo presión, temperatura, ¿y cuál era la otra? Volumen. Volumen, ok. ¿Cuál de esas variables, presión, temperatura, volumen, moles no, pero cuál de esas se asocia con el hecho de que la molécula esté moviéndose? ¿Cuál era la que se asociaba con que las moléculas se mueven, con que tienen velocidad? La La temperatura. presión, profe. La temperatura. Entonces, pensemos un rato. La temperatura me dice más o menos una forma indirecta de decir si las moléculas se mueven más o se mueven menos. El sonido básicamente es forzar a que las moléculas se muevan más, para a que vibren, vayan y vengan, vayan y vengan. Entonces, cada vez que yo hago sonido, yo estoy forzando a que las moléculas se muevan. Entonces, ¿es de esperar que la temperatura me cambie esta velocidad? Dicho de otra forma, es de esperar que la temperatura me ayude a que esta máxima presión avance más rápido o más lento. ¿Qué dicen ustedes? ¿O no tiene sentido? No importa la temperatura, la forma en cómo esas moléculas avanzan a ese máximo de presión, siempre hace lo mismo. ¿Qué piensan ustedes? No piensan nada ustedes. Y profe, siguiendo la lógica, se supone que si afecta la vibración, pues sí, sí afectaría, ¿no? Por supuesto, si la temperatura me dice que tanto se mueven, y yo aquí quiero forzar el movimiento, si las moléculas se mueven más, ya de por sí, el movimiento del máximo de presión va a ser más rápido. En cambio, si las moléculas están ahí despacitos, el movimiento con ¿verdad? El máximo de presión va a durar más en pasar, porque las moléculas se mueven despacito. Entonces, este valor depende de la temperatura. Tanto así que este valor de 343 metros por segundo, esto es a 21 grados Celsius, más o menos. Y nosotros podemos, y entonces vamos a calcular la velocidad del sonido en el aire. Y aquí con esta vamos a ser estrictos y vamos a decir, claro, va a ser 331 más 0,6 por la temperatura dada en Celsius. Y si lo prueban, vamos a ver que sí, con 21 grados Celsius da 343, a mí me dio 343.6. A ver si le pongo aquí un 0. Eso está a 20 grados Celsius, perdón. Entonces, si lo prueban con 20 grados Celsius, 331 más 0.6 por 20 grados Celsius, les da 343. ¿No? Entonces, esta va a ser la fórmula que usemos para calcular la velocidad del aire, pero la velocidad del sonido en el aire.
Por ahí, si van a la tablita 14.1, la tablita 14.1, la tablita 14.1 les da varios valores. En algunos le indica la temperatura, en otros no, porque sobre todo para los gases la temperatura es más importante. En los metales y en los líquidos también, pero no tanto. ¿Verdad? Es más importante como en gases. ¿Okay? Eso por un lado. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Perfecto. Por aquí, antes de borrar el oído, se me olvidó decirles una cosa que se los digo una vez, no importa. Hay una cuestión con el sonido, hay sonidos que yo puedo escuchar y sonidos que no puedo escuchar. De hecho, por eso sirven los silbatos para perro. Yo no tengo, pero sé que existen. ¿Los han visto? ¿Saben qué es un silbato para perro? Sí. ¿Verdad? Que es ese silbato que usted sopla y no suena, no se escucha. Pero los perros alzan las orejillas y vuelven a ver, ¿verdad? Porque ellos sí lo escuchan, pero nosotros no. ¿Por qué? Por la frecuencia. La clave está en la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para poder escuchar el sonido, yo lo que necesito es que la membrana del tímpano vaya y venga, ¿verdad? Gire, haga esa oscilación, mueva los tres huesecillos y luego eso mueva la cóclea y todo lo que hay ahí adentro y salga la señal hacia el cerebro. Si la frecuencia es muy baja, quiere decir que la cantidad de veces que se mueve el tímpano en un segundo es muy poca, ¿verdad? Entonces, si la frecuencia es más pequeña, si es más pequeña que 20 Hz, ¿verdad? De aquí para abajo, no se escucha. ¿Okay? Esto lo llamo infrasonido. Infrasonido. ¿Verdad? De 20 Hz para abajo. ¿Por qué? Porque la cantidad de máximos que llegan es tan poca que llega un máximo, la cóclea manda la señal, ¡hey, llegó un máximo! Entonces el cerebro dice, bueno, ok, vamos cuando llega el siguiente máximo. Se queda esperando y dice, no, no era nada. Llega el otro máximo y el cerebro, hey, llegó un máximo. Se queda esperando, no, no era nada. Y entonces al final de cuentas no lo interpreta, porque el espacio entre un máximo y el siguiente máximo es tan grande que el cerebro deja de procesarlo, ¿verdad? Ya se pierde, llegaron otros máximos de otras cosas y se pierde ese sonido, ni siquiera lo proceso. Ahora está el ultrasonido, ¿verdad? Que cuando yo tengo 20.000, o sea, kilo, 20.000 Hz, y de ahí para arriba, ¿no? Cualquier sonido de ahí para arriba, esto lo llamo ultrasonido. El ultrasonido más bien pasa lo contrario. Llega un máximo, llega un máximo, llega un máximo, máximo, máximo. Y entonces la membrana que hay como empujada, ni siquiera le da tiempo a la membrana de devolverse. El tímpano no puede devolverse porque llegan tantos máximos que mientras la sigue manteniendo ahí en el lugar, como presionada. Entonces, ¿qué es lo que interpreta el oído? Hay mucha presión. Pero ya no, ni siquiera logra interpretar que esos montón de máximos que están llegando son un sonido, porque llegan tan rápido que ni siquiera le da tiempo a la membrana de ir y venir, ¿verdad? El tímpano no logra ir y venir. Entonces ya ni siquiera lo escucho. Y eso es lo que primero perdemos los humanos. ¿Por qué? Porque entre más viejos nos volvemos, menor capacidad tiene nuestro tímpano de vibrar. Entonces con frecuencias más pequeñas dejamos de escuchar el sonido. Por eso es que los chiquitos logran escuchar sonidos más agudos. No sé si han visto en redes sociales como
qué sé yo, Instagram, TikTok, o no sé qué sea lo que usen ustedes, había un trend, en algún tiempo hubo algún trend, no sé si ustedes lo vieron, en donde varias personas de diferentes edades se ponían frente a la cámara y lo que hacía el trend sería que el sonido es como, a ver, ¿quién lo escucha? ¿Quién deja escuchar primero? Y entonces empezaba un pitito y cada vez más agudo, más agudo, más agudo. Y entonces la gente decía cuándo dejaba de escuchar el pito, ¿verdad? Entre más vieja la gente, deja de escuchar el pito primero. Por eso, porque lo que ha estado haciendo el pito al hacerse más agudo es aumentando la frecuencia, aumenta, 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 entonces la gente más vieja ya no, su membrana, su tímpano ya no tiene la capacidad de mantener el ritmo de la vibración. O sea, literal, su tímpano está viejo, ya no vibra igual que antes. En cambio, la gente muy joven logra escuchar el pito muy, muy, muy agudo porque su membrana todavía está fresquita. ¿Ok? Todavía no ha ido a conciertos, no se ha quedado sordo después de un concierto y cosas por el estilo. Eh, ¿Se entiende? O sea, este límite superior es... No todo el mundo va a llegar a escuchar acá. Es a partir de los 20.000 Hz que yo lo llamo ultrasonido. Pero no todo el mundo llega a escuchar eso, ¿verdad? Porque entre más viejo está uno, menos agudo se escucha. Sí, ¿dudas con esto? No, pues. Perfecto. Cálculos que vamos a necesitar, y este. ¿Ok? Por ahí, no sé si han visto que los médicos tienen, ¿verdad? La gente en salud tiene un procedimiento que se llama ultrasonido. ¿Saben qué es eso? ¿Han visto lo que es un ultrasonido, cierto? Que se ve, obviamente. Está la computadora y ¿saben cuándo uno se hace un ultrasonido, por lo menos? Es la forma más común. ¿Saben de qué les estoy hablando, verdad? Sí, profe. Bueno, yo lo he visto cuando se revisan, ¿cómo es que se llama? Para el cáncer, para prevenir el cáncer de mama. Ajá, Se me olvidó. ok. Bueno, ese. Sí, bueno, no sé si lo usan en cáncer de mama. Puede ser que sí. En general se usa para ver tejido blando. Siempre que un médico quiere ver cómo se encuentra el tejido blando de un cuerpo, usa el ultrasonido. Si se quiere ver cómo se encuentran los huesos, usa rayos X. Eh, entonces, por ejemplo, el ultrasonido se usa para ver los fetos, ¿verdad? Y el embrión y todo el crecimiento y toda la gestación del nuevo bebé se ve a través de ultrasonido. ¿Por qué? Porque lo que hace eso es, ¿verdad? El aparatito, ¿verdad? Hay diferentes tipos de aparatito. Pensemos en un bebé, en los ultrasonidos que se le hace al bebé o el ultrasonido de abdomen, que es como una cabecilla, uno le ponen, porque también se hace para ver órganos internos, ¿verdad? Entonces, ya sea usted hombre o mujer, le hacen ultrasonido de abdomen, le ponen una crema en la panza para que no haya fricción y le pasan, y para que el sonido pase bien, y le pasan una maquinilla, ¿verdad? Es como una cabeza metálica, se la pasan por el abdomen, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahí? Esa cabecilla metálica está vibrando con alguna frecuencia ultrasónica, o sea, una frecuencia mayor a los 20.000 kHz. De hecho, creo que anda por los gigahertz, si mal no me acuerdo. A ver si lo tengo por acá. Eh, mm, no lo tengo por acá. Pero es una frecuencia sumamente alta. Y entonces el sonido viaja por el cuerpo de la persona y rebota, viaja y rebota, ¿verdad? Y entonces al rebotar y pasar por diferentes tejidos, cambia su velocidad. Ahora la velocidad va a ser distinta según el tejido por el que pasa. Y entonces así llegan diferentes velocidades de vuelta a la cabecilla. Esas diferentes velocidades, la cabecilla las graba, las manda a la computadora lo procesa, y a partir de la diferencia de la velocidad del sonido que viene de diferentes partes del cuerpo, por así decirlo, que rebotan de diferentes partes, la computadora reconstruye más o menos una imagen de por dónde pasó el sonido, ¿verdad? Por dónde hay zonas más densas y zonas menos densas. Eso es lo que uno ve en un ultrasonido, zonas densas y zonas menos densas. Y gracias a eso, entonces uno logra observar diferentes tejidos. Por eso es que cuando uno ve un ultrasonido,
no, no es una imagen clara, ¿verdad? No se entiende lo que uno, no es tan fácil entender lo que uno está viendo, por eso es que los médicos practican mucho para entender qué rayos están viendo. Eh, pero básicamente lo que se proyecta en la imagen es esas zonas de mucha densidad y de baja densidad. Y según las diferentes densidades, entonces uno puede ver si hay algo o no. Como dice el compañero, si uno usara un ultrasonido para detectar el cáncer de mama, entonces el cáncer, ¿verdad? El tumor va a ser mucho más denso que el resto de lo que hay en el pezón, ¿verdad? En el pezón, no, en toda la teta, ¿no? Que ahí también es complicado porque hay glándulas, ¿verdad? Entonces no es tan fácil como decir, vea, aquí hay un grupito de cosas. No, porque podría ser una glándula. Pero todos tenemos glándulas ahí, tenemos grasa ahí, tenemos músculo y todo eso está en grupitos, ¿verdad? Entonces, poder lograr ver cuál es el tumor es ver qué es lo más denso de todo, ¿verdad? Que tiene una densidad completamente fuera de lo normal. Por ejemplo, pensando en el caso que dijo el compañero. Eso es un ejemplo de cómo se usa el sonido y cómo usamos el ultrasonido. El infrasonido normalmente lo usan los animales más grandes. Por ejemplo, elefantes, ballenas, hablan en ultrasonido. Por así decirlo, hablan entre comillas. Se comunican, hacen esos sonidos, porque son lo suficientemente grandes como para que su cuerpo vibre a esas frecuencias, a frecuencias tan pequeñas. ¿Verdad? Yo ocupo un cuerpo muy grande para que haga una vibración tan grande. Los mosquitos suenan súper agudos porque son tan chiquititos que su vibración es aguda, ¿verdad? Regresando a los elefantes, por ejemplo, ellos lo que hacen cuando están en celo, por ejemplo, una elefanta en celo, se separa de su manada y empieza a hacer vibraciones muy, muy bajas, que no se transmiten por aire, porque son vibraciones tan bajas que este fenómeno del sonido en el aire no se consigue, es lo que les decía. Llega la primera, y mientras llegó la siguiente máximo, ya pasó un montón de cosas por ahí, ya se pierde la información. Pero por la tierra sí se puede viajar, ¿verdad? Entonces, si usted quiere escuchar los graves de un elefante, usted lo que va a poner es un micrófono en la tierra para sentir cómo la tierra vibra. Y entonces las elefantas que están en celo se alejan de su manada y empiezan no sé, a emitir sonido, no sé cómo decir, qué es lo que hacen los elefantes, hace sonido a su manera con frecuencias muy bajas y por las patas viaja a la tierra, viaja por la tierra y entonces como son frecuencias tan bajas, viaja mucha distancia, viaja mucho más distancia que los sonidos agudos, ¿verdad? El mosquito si está cerca lo escucho, pero el mosquito cuando se aleja ya dejo de escucharlo. El sonido grave no, el sonido grave viaja más distancia. Por eso es que cuando usted se va acercando a un concierto, lo primero que usted escucha es el boom, 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 boom. Se va acercando, va escuchando todo lo demás, ¿verdad? Los medios, los agudos y de ahí para arriba. Entonces el sonido más grave viaja más distancia, porque es una onda más grande. De manera tal que logra por tierra viajar por toda la sabana y los machos, que están lejos, a través de las patas sube la vibración y lo escuchan. Y entonces es como, hey, hay alguien en celo y van y la buscan. ¿Okay? Lo mismo le pasa a las ballenas y ese otro tipo de animales tan grandes. ¿Okay? Con las ballenas pasa una cosa interesante, hablando de curiosidades del sonido. Cuando la ballena se vuelve muy vieja y es muy grande para el promedio de las ballenas, suelen andar solas. Una de las teorías al respecto de eso es porque son tan grandes que el sonido que produce es tan grave que las otras ballenas no las escuchan y ya no logran escuchar el sonido agudo, relativamente agudo para ellas, que las otras ballenas hacen. Entonces ya se aíslan no solo por su vejez y que puedan estar enfermas o que puede ser que le pase, sino que también se aíslan porque no saben dónde están las demás. Andan perdidas. Es horrible. Pero bueno, eso le pasa a las ballenas cuando crecen mucho. Pero bueno, eso es ultrasonido, sonidos graves más grandes que 2000, perdón, 20.000 Hz y sonidos más pequeños de 20 Hz. Bueno, nosotros escuchamos ahí de por medio diferentes sonidos.
Ahora, por ejemplo, como les decía, el diapasón que todos ustedes creo que escucharon, o por lo menos eso me dijo una compañera, está ahí en medio, tiene 256 Hz y es un Do. También, por ejemplo, la música afina con el La. No sé si ustedes han visto que dicen La 440. ¿Lo han visto antes? ¿Alguien de aquí practica música de alguna forma? No, no tengo músicos entre los conectados. Bueno, la música se afina, ¿verdad? Los instrumentos musicales afinan con el sonido de 440 Hz y ese sonido lo llamamos La. Es el La que está en medio del piano grande. Pero bueno, curiosidades del sonido. Hablemos un poco más de la velocidad. Entonces, la velocidad del sonido va a depender, por ejemplo, en el aire, depende de la temperatura. ¿Ok? Pero si yo lo que tengo es un sólido o si tengo otro tipo de material, va a depender de otras cosas. Por ejemplo, bueno, vueltas. No sé si quiero borrar eso. Ok, entonces, por ejemplo, en un sólido. Sí, voy a pensar en una cuerda de guitarra. Si yo pienso en una guitarra dibujada así rápidamente, una guitarra más o menos así. ¿Okay? ¿Qué me interesa de esta guitarra? Lo que me interesa de esta guitarra es que la cuerda viene, aquí, ¿verdad? Aquí está la clavija, donde se enrolla la cuerda, viene por aquí pasa por ¿cómo se llama esto? Un puente, y viene la cuerda, viene la cuerda, viene la cuerda, viene la cuerda, y aquí pasa por otro puente y se amarra por acá. Entonces aquí hay un puente y aquí hay otro puente. ¿Qué hace el puente? El puente lo que hace es básicamente que cualquier vibración que haya en esa cuerda se dé entre un puente y el otro. ¿Okay? Entonces la cuerda, cuando yo toco la cuerda, ¡ting!, la cuerda vibra. El puente me asegura que el extremo de esa vibración siempre está fijo. Eso me ayuda a poder modular cuáles son los sonidos o cuáles son las vibraciones que esa cuerda puede hacer. No nos vamos a meter en cómo calcular cuáles vibraciones puede hacer una cuerda, porque eso es un poquillo más avanzado. Pero sí les puedo decir que las vibraciones son tal que el extremo siempre se mantiene fijo. ¿Okay? Vibra, se mueve todo lo demás de la cuerda. ¿Okay? Entonces yo quiero saber qué tanto, o sea, cuáles son los posibles, o qué es la velocidad, mejor dicho, yo quiero saber cuál es la velocidad de la cuerda o el sonido en esa cuerda, cómo el sonido puede viajar en esa cuerda. Entonces, la velocidad del sonido va a depender de dos cosas. Primero va a depender de qué tan capaz es la cuerda de vibrar. Al final de cuentas, el sonido es eso, es una vibración, es ir y venir, ir y venir. No es simplemente ir, tiene que regresar. Entonces, lo que suena tiene que tener alguna capacidad de que el movimiento regrese, ¿verdad? Tiene que ser como un resorte, que va y viene, ¿verdad? Tiene que hacer eso, de alguna forma. En el caso de la cuerda, lo que le permite hacer eso es, por ejemplo, la tensión. La tensión de la cuerda, entre más tensa esté la cuerda, más capacidad de regresar a su posición original tiene la cuerda. Entre menos tensa, menos capacidad. Por eso es que si usted quiere un sonido agudo, usted lo que hace es aumentar la tensión, da vuelta aquí a la clavija y jala un poquito más la cuerda. Entonces cada vez que yo le doy vuelta a la clavija, jalo la cuerda, aumentando la tensión. Yo afino la cuerda cuando la tensión en la cuerda es la adecuada para lo que yo quiero hacer. ¿Verdad? Por eso hay diferentes afinaciones. Entonces yo necesito una fuerza que me haga retornar la cuerda a su posición original, ¿verdad? Que haga esa vibración, yo ocupo que vibre. Pero qué tan capaz es de vibrar esa cuerda depende de otra cosa, y es que va a depender de su inercia, ¿verdad? Entonces va a tener la vibración y va a tener la inercia.
Entonces, la cuerda tiene que regresar a su posición original, pero también la cuerda tiene cierta inercia y sobre todo va a tener una inercia por, lo que me interesa no es solamente ver la inercia total de esa cuerda, sino una inercia por tamaño. O sea, no me interesa ver cuál es la masa total de la cuerda, lo que me interesa ver es cuál es su densidad, al final de cuentas. Pasa algo parecido como lo que pasaba con fluidos. No me interesa cuánta la masa total, sino cuánta masa hay por cada pedacito de cuerda. ¿Ok? Ok. Y si yo le saco la raíz cuadrada a esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Voy a borrar aquí parte de la guitarra. Tengo una fuerza de restitución. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace la fuerza de restitución? Me regresa la cuerda a su posición original, de manera tal que la cuerda pueda vibrar, que divido entre la inercia por tamaño que tiene esa cuerda. Básicamente esto, dentro de la raíz cuadrada, para que las unidades sean las correctas, es lo que me va a decir cuál es la velocidad del sonido en esa cuerda. Por eso, aunque todas las cuerdas tienen el mismo largo, o sea, las ondas que pueden pasar ahí tienen como el mismo tamaño, la longitud de onda es parecida para todas las cuerdas, la cuerda más delgadita es más aguda que la cuerda más gruesa, ¿verdad? Porque la inercia tiene que ver con cuánta masa hay, ¿verdad? Yo quiero masa entre tamaño, básicamente esto es una densidad, esto es como una densidad. ¿Okay? Entonces la cuerda más gruesa es más densa, la cuerda más delgadita es menos densa, básicamente. Y por eso es que la cuerda gruesa suena grave, la cuerda delgadita suena agudo, ¿cierto? Bueno, espero yo que todos conozcan lo que es una guitarra y hayan visto cómo funciona una guitarra, cómo suena una guitarra. ¿Okay? Si alguno no lo ha visto, me avisa, abajo hay guitarras y se los enseño. ¿Ok? Pero bueno, eso es la velocidad. Pero entonces vamos a calcular la velocidad. Vean que aquí tengo una fuerza restitutiva. Si se acuerdan, entonces esto tiene que ver con el tema anterior que ya habíamos visto de elasticidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso es lo elástico. Elástico es algo que yo le cambio la forma y regresa. Le cambio la forma y regresa. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero estirar la cuerda, soltarla y que regrese. ¿Verdad? Entonces básicamente yo voy a calcular la velocidad del sonido en un material, ¿verdad? Por ejemplo, si es un fluido, y yo puedo usar, por ejemplo, entonces el módulo volumétrico entre la densidad, ¿verdad? Y esto es el módulo volumétrico. ¿Se acuerdan qué era el módulo volumétrico? ¿Se acuerdan qué era esto? El módulo volumétrico. No. No. Se los recuerdo aquí rápidamente. El módulo volumétrico era la presión entre la deformación, que en este caso era el cambio de volumen, por el volumen original, ¿verdad? Elasticidad. Aquí estamos pensando en el tema de elasticidad. Cuando vimos elasticidad estaba el módulo volumétrico que me decía, bueno, si usted le aplica una presión, esto sería la deformación, esfuerzo, y aquí tengo la deformación, ¿verdad? Entonces, esfuerzo entre deformación me da módulo de elasticidad. Entonces, la velocidad de un fluido, en general, si yo conozco la densidad de ese fluido y conozco el módulo volumétrico de ese fluido, yo puedo calcular la velocidad del sonido en ese fluido. Entonces, si yo conozco el módulo volumétrico del agua y conozco la densidad del agua, puedo calcular la velocidad. Y por eso es que la velocidad en el agua es distinta, ¿verdad? No es lo mismo agua dulce, agua que uno puede tomar,
que agua salada de mar. ¿Por qué? Porque la densidad es distinta, y como la densidad es distinta, entonces la velocidad del sonido va a ser distinta. ¿Sí? De hecho, en el mar, por la temperatura y la densidad, ¿verdad? El agua de mar cambia de temperatura y cambia de densidad a lo largo de todo el océano. La velocidad del sonido es diferente en todo el océano. Los militares, por ejemplo, con los submarinos tienen ecuaciones súper complejas y métodos complejísimos y secretos para calcular cómo cambia esa velocidad del sonido, porque ellos usan esa información para poder usar sus radares y ver dónde rayos están los otros submarinos, esconderse ellos de los otros submarinos, porque ellos saben que puede ser que el sonido se devuelva, puede ser que el sonido rebote dentro del mismo agua sin tocar fondo o sin tocar algo sólido, solo por cambios en la velocidad del sonido, ¿verdad? Entonces, para un submarino militar, por ejemplo, es información vital, ¿verdad? Literal significa ser descubierto por el enemigo o no, y conocer la velocidad del sonido en el agua. Y es una loquera, es súper bonito. Pero bueno, eso para fluidos. Si entonces yo tengo un sólido, yo lo que voy a usar entonces va a ser el módulo de Young dividido entre la densidad del sólido. Para un gas, en general, para un gas ideal, yo puedo aproximar todo esto a través de las ecuaciones del gas, y entonces voy a usar la gamma que les enseñé la semana pasada por R por la temperatura entre la masa molar. Entonces, gamma era capacidad calorífica presión constante sobre capacidad calorífica volumen constante, y M es masa molar. Entonces, si bien está la tablita 14.1 en donde ustedes pueden calcular en donde les dan varios valores para diferentes materiales, también les podrían pedir, por ejemplo, un ejercicio que calcule el sonido, ya sea en un líquido, en un sólido o en un gas ideal, ¿verdad? Entonces usted usa la ecuación correspondiente. ¿Dudas con esto? No, perdón, pero ¿qué es este símbolo que parece un pez? Gamma. Ajá. Gamma. Ok. Esto que parece un pez hacia abajo se llama gamma. Una letra griega. ¿Verdad? Y gamma entonces lo calculo como la capacidad calorífica presión constante sobre capacidad calorífica volumen constante, lo que vimos la semana pasada. ¿Sí? Muy bien, ¿dudas con esto? No, profe. Perfecto. Entonces, voy a borrarlo para pasar a la última parte del capítulo que vamos a estudiar, que tiene que ver con el volumen del sonido. Todos sabemos que, por ejemplo, si yo enciendo el tele y lo pongo a un volumen muy bajito, no escucho. ¿Significa eso que la frecuencia es muy baja? No. Ahora, la frecuencia del sonido es la frecuencia del sonido. Yo puedo hacer una misma nota, ¿verdad? Yo tenía miedo que ustedes no escucharan esto, no porque la frecuencia de esto no fuese escuchable, ¿verdad? La frecuencia de esto un humano lo tiene que escuchar. De hecho, si usted no lo escucha, vaya al neurólogo. Es un problema en su cerebro, o en su oído. Habría que ver dónde está. Pero un humano tiene que escucharlo. Ahora, yo lo siento vibrar y llega un punto en que ni siquiera yo mismo lo escucho por el aire, tengo que acercarlo para poder escucharlo por aire, lo sigo escuchando por la vibración que viaja por los huesos, pero llega un momento en donde yo solo siento que vibra, solo siento la vibración en mi mano, no escucho nada, ni siquiera por el hueso. No es porque la frecuencia cambie, la frecuencia es la misma en todo momento, pero yo dejo de escucharlo. ¿Por qué? Bueno, porque para escucharlo
no basta con que llegue la diferente variación de presión a mi oído, al tímpano, y mueva el... O sea, no, lo voy a decir de otra manera. Para poder escuchar, tengo que mover el tímpano. Para mover el tímpano no basta que llegue una frecuencia adecuada. Tiene que llegar esa frecuencia adecuada con suficiente energía. Si no tiene suficiente energía, no lo mueve, ¿verdad? O sea, básicamente es como ir al gimnasio un día en donde usted está súper cansado y llega, intenta alzar las pesas y no puede alzar el peso que normalmente alza. ¿Significa que tiene menos fuerza? No, es que está cansado, no comió bien, no almorzó, no durmió bien, simplemente no va a generar suficiente fuerza porque no tiene la energía para mover. Lo mismo pasa con el sonido, si no tiene suficiente energía, no mueve el tímpano. Y eso es el volumen. El volumen me dice cuánta energía tiene el sonido. Entre más energía, más alto lo escucho. No lo escucho, ¿verdad? Si no tiene suficiente energía, no lo escucho. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a medir lo de la energía? Lo vamos a medir a través de un concepto que se llama intensidad. ¿Ok? Entonces, la intensidad básicamente va a ser... Voy a hacerlo. ¿Ok? Entonces, la intensidad básicamente va a ser la energía que hay, la energía por cada segundo, ¿verdad? La energía que llega en un segundo por cada metro cuadrado. O sea, aquí tengo tiempo y aquí tengo área. Esto va a ser intensidad. La intensidad lo voy a representar con la letra I. Intensidad entonces es energía por tiempo por área. ¿Okay? Energía entre tiempo es lo mismo que potencia. ¿Verdad? Y entonces me sobrevive aquí el área. Entonces la intensidad lo voy a calcular, puedo calcularlo como energía por tiempo por área, ¿verdad? ¿Cuánta energía me llega en un segundo por cada metro cuadrado? O bueno, por el área del tímpano. O lo puedo calcular como la potencia que le llega al tímpano, ¿verdad? Potencia es energía entre tiempo, entre el área del tímpano, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿cómo voy a calcular esta área? Esta área la voy a calcular como si fueran superficies de esferas. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo, la forma en como ese máximo de presión, ¿verdad? Recordemos que a la hora de hablar yo genero máximos y mínimos de presión. Entonces voy a fijarme solo en el máximo. El máximo de presión se propaga expandiéndose como si fuera una esfera, ¿verdad? La forma en cómo se expande, ¿verdad? Podemos imaginarlo como se ve un globo cuando se lo infla, ¿verdad? Usted pone el globo en la boca, sopla y el globo se infla, ¿verdad? La forma en cómo ese globo se infla es la misma forma en cómo el sonido, el máximo de presión, se expande, ¿ok? Entonces yo lo voy a, para simplificar la matemática, voy a suponer que el área corresponde a una esfera, ¿verdad? Y que la fuente de sonido es una fuente puntual, porque entonces si una fuente puntual genera esferas. Yo tengo una boca, tiene un montón de formas, ustedes también, todo el mundo tiene una boca, tiene un montón de formas. No es un punto, ¿verdad? Y se escucha más adelante que atrás, pero podemos aproximarlo que es como media esfera que va aumentando de tamaño, ¿verdad? Entonces, el área de una esfera nos va a servir para entender lo que pasa y es un área fácil de calcular. Entonces, ¿cómo calculo el área de una esfera? Es muy sencillo. Mira, tengo entonces la potencia es P y el área de la esfera va a ser
4pi por el radio al cuadrado. Okay. Entonces, ese es el área de la esfera, ¿verdad? Necesito cuál es el radio de la esfera para poder calcularlo. Entonces, yo lo que tengo en mente, básicamente es aquí voy a dibujar solamente un corte de la esfera, ¿verdad? Si esta es mi fuente de sonido, hace círculos alrededor. ¿Okay? Entonces, aquí tengo cierto radio, es el radio 1, y aquí tengo otro radio, es el radio 2. Ahora, la potencia no cambia. ¿Por qué? Porque la potencia depende de la fuente. ¿Qué tan fuerte hablo yo? Depende de mi persona. No depende de qué tan lejos estoy de usted. ¿Qué tan fuerte me escucha usted? Depende de qué tan lejos está, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si estamos en una cancha de fútbol, yo estoy en un marco y usted está en el otro, si usted me escucha o no, depende si yo grito con suficiente fuerza, ¿verdad? Mi potencia, ¿verdad? Si yo empiezo a hablar, mantengo el volumen en todo momento y usted se empieza a acercar, llega un momento en que usted me escucha. No porque yo empecé a hablar más fuerte, sino porque usted está más cerca y la intensidad es más grande. Porque la intensidad depende entonces de qué tan lejos o qué tan cerca estoy, ¿verdad? La intensidad directamente depende del radio. Entonces, yo puedo asociar una intensidad 2 para el círculo grande, una intensidad 1 para el círculo pequeño, pero la potencia es la misma. Entonces, la potencia en el punto 1 va a ser igual a la potencia en el punto 2. ¿Verdad? ¿Qué es lo que les acabo de decir? Los dos puntos, ¿verdad? Los dos, ya sea que esté cerca de este círculo o cerca del otro, ¿cuál es la potencia del sonido o la potencia de la fuente? Y es la misma porque depende de la fuente, no depende del sonido. Si yo aquí despejo, ¿verdad? Me queda que paso el 4pi por el radio al cuadrado, lo multiplico por la intensidad, eso me va a quedar igual a la potencia, ¿verdad? Lo que hice fue pasar el 4pi a multiplicar. Y entonces voy a sustituirlo acá. Si yo tengo 4pi, entonces de este lado, por el radio 1, por la intensidad 1, tiene que ser igual entonces al 4pi por el radio 2, aquí al cuadrado, por la intensidad 2. A partir de aquí vemos que el 4pi está sobrando, lo paso a dividir y cancela. Y entonces voy a mandar, voy a despejarlo de la siguiente manera. Dejo la intensidad 1 de este lado, paso la intensidad 2 a dividir. Del otro lado aquí arriba, el radio 2 al cuadrado, dividido entre el radio 1 al cuadrado. Bien. Y esta ecuación de aquí es importantísima porque me permite comparar cuánta es la intensidad en este punto con respecto a la intensidad en este otro punto. ¿Qué es lo que necesito conocer? Es cuál es la distancia a cada uno de los lugares que estoy analizando con respecto al punto del origen, ¿verdad? Ahora, ¿por qué entre más lejos estoy, la intensidad disminuye? Bueno, porque la potencia es la misma. La potencia siempre hace la misma. Pero entre más lejos estoy, el área es cada vez más grande. Entonces le pasa lo mismo que a las bombas que uno hace con chicles. ¿Han visto los globitos que uno hace con chicles? Las bombas de un chicle. ¿Han logrado hacer? Yo nunca he logrado mascar un chicle y luego hacer un... No, o sí, no lo entendí. Sí lo han visto. ¿Okay? Han visto que conforme usted lo hace más grande, se va viendo como más transparente, ¿cierto? Sí. Eso es porque tiene la misma cantidad de chicle que al principio, pero tiene que repartir esa cantidad de chicle en un área más grande, ¿verdad? Y entre más sople usted, más grande es el área que esa cantidad de chicle tiene que cubrir. La cantidad de chicle que forma la burbuja es la misma en todo momento, entonces lo único que hace es como diluirse, repartirse. Eso es lo que le pasa a la potencia se tiene que repartir en el área. Entonces, si yo estoy cerca de la fuente, el área que tiene que cubrir la potencia es pequeña. Pero entre más me alejo, esa potencia se tiene que repartir en un área más grande. Entonces, cada pedacito de área
tiene menos energía. ¿Por qué? Porque la energía total se repartió en toda la burbuja. Por eso cuando yo me alejo, escucho menos. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Perfecto. Y por último, y ya eso sí es lo último, está el nivel de intensidad, que es otra cosa, completamente diferente. El nivel de intensidad es eso que uno mide con decibeles. ¿Han escuchado eso antes, decibeles? Sí. Sí, ¿verdad? Tiene que ver con el sonido, con qué tan fuerte se escucha. Es una forma de dar la intensidad de otra manera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el rango de intensidades que podemos escuchar es muy amplio. Entonces, como es un rango tan amplio, definieron el nivel de intensidad. Ahora, para esto necesito primero definir la intensidad más baja que puede mover el tímpano humano. Entonces, si la intensidad es aproximadamente, se lo voy a llamar I0, si la intensidad anda por ahí de 10 a la menos 12, eso tiene unidades de watts, potencia entre metros cuadrados, área, ¿verdad? Entonces, si la intensidad anda por ese valor, 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, no lo escucho. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es tan bajito que ya no se escucha. Entonces, me da miedo que esto se vaya. Segundo. Entonces, esa es la intensidad más baja que yo puedo escuchar. Yo necesito que la intensidad sea más grande. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron para definir los decibeles? Hicieron algo muy inteligente. Dijeron, bueno, vamos a aprovechar el logaritmo. Entonces, los decibeles, el nivel de intensidad lo voy a dar con la letra beta. Tiene unidades, decibeles. Entonces, los decibeles, yo los voy a calcular como 10 por el logaritmo natural, o sea, base 10, de la intensidad que estoy viendo, ¿verdad? La intensidad que yo recibo, dividido entre ese valor de intensidad sub 0. ¿Por qué así? Esto es sumamente ingenioso. ¿Sí? La función logaritmo, ahora si yo aquí grafico beta contra intensidad sobre intensidad 0, ¿no? La función logaritmo quiere decir algo así. Entonces, aquí donde es 1, o sea, yo tendría lo mismo que tener la intensidad 0 sobre la intensidad 0. El logaritmo vale 0. Entonces, 0 decibeles, yo no lo escucho. ¿Verdad? Entonces, esta fracción de aquí se asegura que los decibeles sean 0. Entonces, cualquier cosa que sea 0 o negativo, yo no lo escucho, ¿verdad? Aquí la función sigue hacia abajo. Entonces, si la intensidad es más pequeña que la intensidad 0, tengo valores negativos de decibeles y eso ni siquiera se escucha, ¿verdad? Si la intensidad es igual a la intensidad 0, obtengo 1 de aquí adentro, ¿verdad? Intensidad 0 sobre intensidad 0 da 1. Y los niveles de intensidad, o sea, los decibeles, vale 0. Ahí es donde está el 0. ¿Ok? Y a partir de ahí, conforme crece esta fracción, que crece mucho, los decibeles crecen poquito. ¿Ok?
Por aquí, para darle alguna idea, en el libro hay una imagen muy bonita, yo por ahí se los voy a pasar. Pero bueno, por ejemplo, 20 decibeles es como alguien murmurando. Cuando uno entra a una biblioteca que está tranquila, que uno escucha más o menos ahí como, ¿verdad? Y uno escucha los libros y la gente caminar, eso, ¿verdad? Cuando yo grabo, tiene 40 decibeles. En una casa promedio, ¿verdad? Con las cosas del oficio, la gente moviéndose, la gente hablando, son 50 decibeles. Una conversación como la que yo esperaría tener con ustedes anda por ahí de los 60 decibeles. Ya, por ejemplo, en una fábrica que es muy bullicioso, se llega a los 80 decibeles. Si uno llega, por ejemplo, entre 90 y 120 decibeles, ya empieza a doler. A doler que el tímpano, literal. Por ejemplo, un concierto son 110 decibeles, más o menos, por ley. 120 ya es el umbral de dolor. A partir de 120 decibeles ya el tímpano duele. Para ver si aquí está, no. Llega un punto en donde la intensidad ya rompe el tímpano, no lo tengo por aquí apuntado en este momento, pero sí, sí es bastante. Por ejemplo, un avión despegando son 140 decibeles. ¿Cuál será la intensidad de un avión despegando? Es muy grande, pero aquí apenas llega a los 140, ¿verdad? Es 140, sí. ¿Verdad? Entonces, por eso es que los decibeles es una forma tan muy ingeniosa de poder calcular el volumen. Es mucho más ingeniosa que la intensidad, porque la intensidad no me dice si escucho o no. Yo tengo que estar viendo si es más grande o más pequeño que 10 a la menos 12, y es un valor incómodo de usar. En cambio, decir 0, 10, 20, 100, ¿verdad? Decir, claro, por ley, para salud pública, dentro de una casa no debería entrar sonido más con mayor de 60 decibeles, por decir algo. Entonces, es algo medible, es algo factible, se entiende, 60 decibeles es un número bonito de trabajar, pero bueno. Y eso es la intensidad. ¿Dudas con la intensidad, el nivel de intensidad, perdón? No, está bien. Por aquello, si se lo preguntan, el umbral del dolor anda por ahí de 1 watt por metro cuadrado. Entonces, vean que el rango es enorme, desde 10 a la menos 12 hasta 1. O sea, de tener 12 ceros, desde esto hasta esto. Ese es todo el rango de niveles de la intensidad que podemos escuchar. A partir de 1 ya empieza, ¿verdad? 1 watt por metro cuadrado ya empieza a doler. Entonces, usar estos números es súper incómodo. Si lo paso a decibeles, esto sería 0 decibeles. Y eso sería ¿cuánto? Anda por ahí de 120. ¿Verdad? Ya es un rango más manejable. A eso es a lo que me refería. Sí, se entiende lo del rango. Porque el logaritmo es una cosa útil de hacer. Sí, profe. Muy bien. Y eso sería. Y eso es lo último que se evalúa. Ok. ¿Dudas? Estamos, entonces. Yo lo que haría entonces sería mandarles ahorita, en los próximos 30 minutos, la última tarea para que puedan resolverla a tiempo y a mí me da tiempo de revisarla y si traten de entregarla antes del miércoles y avisen a los otros compañeros que traten de entregarlo antes del miércoles para poder revisarlo, para que me dé tiempo. ¿Les parece? Perfecto, profe.
Muy bien. Podría quedar un momentito para hacer una consultita, nada más. Sí, claro. Es muy rápido. Muchas gracias. Un gusto. Voy a dejar de grabar y nos vemos el lunes entonces para capítulo 17.